Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Dice así la bendita palabra del Señor: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amados hermanos, hemos leído este pasaje de esta carta del apóstol San Pablo a Timoteo, de esta primera carta, donde le dice el apóstol a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo había, a través de esta carta, enseñándole que es una carta pastoral a Timoteo, muchas cosas muy valiosas e importantes para el crecimiento de la vida de un cristiano dirigida por un pastor. Y entonces le dice, si yo tardo, entonces decía que todas esas cosas les había escrito por si él tardaba en ir a donde él estaba, que supiera todas estas cosas. Y dice, para que supiera cómo conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. De lo que queremos hablar es acerca de lo que quiero hablar es acerca de la verdad, columna y baluarte de la verdad. Estamos en un tiempo donde verdaderamente ya se cumple la palabra del Señor en cuanto a la iglesia, de que Pablo había dicho que se tenía que manifestar primero la apostasía, como dice en la segunda carta a los tesalonicenses. Y eso ya está claro, está bien claro y bien marcado en este tiempo. Si nosotros miramos hacia la iglesia y vemos, digamos, las doctrinas como se de sanidad interior. La doctrina de sanidad interior que la han introducido en todo el mundo cristiano. Miremos, ¿a quién van a hacer sanidad interior? Al hombre nuevo no le pueden hacer. Entonces, al hombre viejo, al hacer eso, ¿qué están haciendo? ¿Qué están enseñando? ¿De qué lo que Dios dice acerca del hombre que ha creído en él y se ha bautizado no es verdad? ¿Qué dicen? Hay que sanar al hombre viejo. Dios dice que lo mató y no lo mira más. Lo que dice que son pecadores. ¿Qué hizo Cristo en la cruz para ellos? Para que sigan siendo pecadores. Niegan la obra de Cristo en la cruz. Niegan que Cristo quitó el pecado del mundo. Niegan que Dios derramó sobre la persona del Señor Jesucristo los juicios en contra del pecado y del pecador. Y así si miramos, ¿no es cierto?, la doctrina de la prosperidad, que lo único que hacen es pedir cuando Dios enseña en su palabra que tenemos que dar. Entonces vemos claramente marcada ya la apostasía en el mundo cristiano. Y dijo Pablo que era necesario que esto aconteciese primero. Y ya está. Ahora, en medio de todo esto, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, que no todos los que están en las congregaciones forman la iglesia del Señor. Pero ¿qué sucede? Que la verdad no es que no está, sino que ha sido distorsionada por muchos, pero para Dios la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así que permanece firme. El fundamento que Pablo dice que como arquitecto, perito arquitecto él puso, que es Cristo, sigue estando firme. Dice, conoce Dios lo que son suyos, lo que son del Señor, a pesar de cualquier situación o de cualquier cosa que tenga que pasar, dentro de ellos saben que son del Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que
La iglesia, la función de la iglesia en este tiempo y hasta el final, no solamente tiene que ver con hacer volver los corazones de los que están engañados, sino también la misión que tiene con este mundo. Los últimos días de la iglesia va a ponerla en un lugar de tanta gloria que la preparará para el momento del arrebatamiento. La gloria postrera será mayor que la primera, se va cumpliendo a través de los tiempos. Entonces, la última etapa de la iglesia en la tierra, su gloria será tremenda, porque la iglesia va a manifestar todo lo perfecto que Dios ha creado. No solamente en la conducta del hombre a través de la iglesia, no solamente en que él no se equivocó cuando instituyó el matrimonio, no solamente en todas las cosas que tienen que ver con la conducta del hombre, sino que también tiene que dar a conocer tantas cosas que la ciencia dice que ha descubierto que existen, pero que no saben cómo fueron creadas. Entonces, por eso es que Pablo dice, escribiendo a los Colosenses, que nosotros debemos crecer hasta alcanzar el conocimiento pleno. Cuando hablamos de alcanzar la imagen de Cristo, por mucho tiempo estuvimos hablando o hablamos, hay quienes ni siquiera quieren creer esto, pero justamente para los días finales esa estatura espiritual va a haber en los cristianos y eso lo va a llevar al desarrollo de la vida de Cristo de tal manera que alcanzarán el conocimiento pleno. Por eso está escrito, es para estos tiempos. Conocimiento pleno significa que nada de todo lo que Dios ha creado a la iglesia se le va a ocultar en la manera o la forma como se hizo. Nosotros miramos en este tiempo y vemos, los hombres de ciencia, cuántas cosas han inventado. Han inventado a causa de lo que descubrieron, como digamos, el átomo, la ley de gravedad y todas esas cosas. La ley de gravedad, ¿quién la ve? El átomo no se ve con los ojos físicos. Sin embargo, miren el poderío que tiene lo que ellos descubrieron y lo que hacen. La bomba nuclear y tantas otras cosas. Pero ¿de dónde lo sacan el átomo? Está en todo lado, está en la madera, está en el hierro, está en todo lado el átomo. Ellos lo descubrieron y descubrieron cómo desatarlo. Mire el poderío que es él. Pero ¿quién creó el átomo? ¿Y cómo fue creado? Una cosa que ni siquiera se ve el poderío que tiene. Amén. Antes de que la iglesia sea arrebatada, tiene que dar a conocer todas estas cosas, si no quedaría que los hombres de ciencia son más sabios que la iglesia. Ahora, ¿a qué nos tiene que llevar esto a nosotros? A afirmarnos más en lo que hemos creído. Nosotros miramos, dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es la que tiene que sostener la verdad y manifestar a su vez la verdad. Cuando habla de columna y de baluarte, habla de algo que afirma, que la sostiene, que la mantiene, y también habla de que no deja que entre ninguna otra cosa en contra de ella porque no puede. Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 5, dice estas palabras: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Esto Pablo está relatando a los Gálatas que cuando estuvo en Jerusalén, estuvo allá en el templo haciendo la purificación como hacían los judíos, dice que entraban falsos obreros para espiarlo y para ver, ¿no es cierto?, la libertad que ellos tenían en Cristo, y trataban por todos los medios de hacerlo volver de ellos y para que vuelvan a la esclavitud. Entonces dice Pablo que no accedió en nada a ellos. ¿Para qué? Para que la verdad del Evangelio permaneciese en nosotros. ¿Ve? Así que alguien tuvo que mantener esto, sostener esto, para que no fuera distorsionado. Es decir, que no fue Pablo el que distorsionó el Evangelio, y con ello muestra que los hombres que son verdaderamente de Dios, varones de Dios, mujeres de Dios, pueden sostener la verdad hasta el final. El que alguien sostenga la verdad en medio de este mundo y en medio de este mundo cristiano, en medio de tanta apostasía, ¿no es cierto?, hace que otros que lo ven, que lo imiten, ¿no es cierto?, en ello permanezca la verdad.
para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Es decir, que si Pablo hubiera cedido a lo que ellos querían, se hubiera distorsionado ya en ese tiempo y pasaría lo que en este tiempo vemos. Pero siempre Dios estuvo a alguien que pudiera sostener lo que Él había mandado hacer o decir, o lo que Él había establecido. En este caso, la iglesia, la verdadera iglesia, es columna y baluarte de la verdad. Cuando Cristo estuvo acá en este mundo y fue llevado ante Pilato, ¿no?, en el capítulo 18, versos 36, 37, 38, por ahí del Evangelio de San Juan, Jesús dijo a Pilato: para esto he nacido y para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Es decir, que la verdad desde el principio existió, porque es Dios veraz, es la verdad. Entonces Él vino a dar testimonio como un hombre, con su vida, con su conducta, a manifestarla a los hombres, que la verdad existía. Dio testimonio de que la verdad existía. Pilato preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, dice la Escritura, salió. Así que no tuvo una respuesta, o no esperó por la respuesta. Era un procurador romano en un imperio mundial como de Roma en ese tiempo, pero ¿qué pasaba? No conocía la verdad. Y los hombres naturales no conocen la verdad, conocen una verdad. Ahora, ¿qué tan tremendo es cuando hablamos acerca de la verdad? Porque la verdad existe, pero también el engaño existe. Y nosotros vemos todo lo que ocurrió desde el principio, cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, cómo el engaño los hizo caer a ellos. Cómo fue tan sutil que ellos pensaron que Eva pensó que era bueno, pero fue engañada. Engañado fue Adán también, y mire lo que sucedió. Desde entonces el hombre no conoce la verdad, conoce una verdad, pero la verdad no la conoce. Por eso Jesús dijo: para esto he nacido y para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Y Él dijo que si permanecieran en su palabra iban a ser verdaderamente sus discípulos, y recién entonces: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esto tiene que ver con nosotros también, lo que hemos creído, porque no todos los que están en la iglesia verdaderamente conocen la verdad. Saben que existe la verdad, saben que Jesús es la verdad, saben que la palabra de Dios es la verdad, pero ellos no la conocen. Es por eso que andando el tiempo o pasando, ¿no es cierto?, situaciones, cuánto cae en el engaño. Los que son de la verdad, los que conocen la verdad, no pueden caer en el engaño, pero se descuidan, no prestan atención, no se preocupan por saber verdaderamente si conocen la verdad. La verdad descubre todo lo que es engaño, todo lo que es engaño. Porque vemos tantos hermanos que se apartan a diario de las congregaciones. ¿Por qué? Justamente por eso, porque no conocen la verdad. El que conoce la verdad no se deja engañar por nada. Hay quienes que por alguna situación, por algún problema, no puede venir a una reunión, a un culto, pero apartarse del camino de la verdad, solamente el engaño lo puede arrastrar que lo haga. Pero eso es porque no la conoce. A pesar de que sea de la verdad, no la conoce. ¿De qué nos sirve saber que somos de la verdad si no la conocemos? ¿Qué es la verdad entonces? La esencia veraz y manifiesta de algo. En este caso, de Dios. Todo lo que Dios dice es verdad. Entonces, todo lo que Dios dice que tenemos que hacer es bueno y útil para los hombres. Y todo lo que Dios dice que no tenemos que hacer, ¿no es cierto?, es algo que va a causar problemas a los hombres. Y causa problemas. Y sucede que a veces no conocemos la verdad, a pesar que sabemos que existe, a pesar que sabemos que somos de la verdad. Porque somos de la verdad, pero eso no significa que conozcamos la verdad. Es a la cual la iglesia en este tiempo tiene que abocarse a ello. ¿Qué es la verdad entonces? Pilato preguntó qué es la verdad. Y él dijo que no había hallado nada malo en Jesús, pero lo crucificó igual.
no conocía la verdad. Vemos acá Pablo que dice que para que la verdad permaneciese en nosotros, el que tuvo no accedió a nada de lo que lo podía llevar nuevamente a la esclavitud con respeto a la ley en aquellos tiempos. Entonces vemos la verdad, la esencia veraz y manifiesta de algo. Qué tan tremendo es cuando entendemos y miramos esto así. Todo lo que proviene de Dios es verdad. Todo. Si Dios habla, aunque pase el tiempo y pase como nosotros vemos a través de las escrituras, de los escritos de los profetas y todo, si Dios dijo algo, es verdad. Y si Dios lo dijo, debemos esperar que suceda. A veces porque se tarda, como dijo por medio del profeta Ezequiel, aunque se tarde, espérala, le dijo, porque vendrá. Una vez que Dios ha hablado, lo que Dios dijo no vuelve atrás, sino que se va a cumplir porque Dios es verdad. Su palabra es verdad. Los que no conocen la verdad no saben esperar, no esperan. Quieren ver ahí nomás en el momento, pero la verdad de Dios no puede ser, ¿no es cierto?, vuelta atrás. Si Dios ha hablado, es la verdad. Debemos esperar porque en algún momento se va a manifestar. Por eso Jesús dijo, para eso he venido, para dar testimonio a la verdad. Desde el huerto del Edén que Dios prometió al Mesías, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Y dice Pablo escribiendo a los Gálatas, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujeres. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos. Es decir, que en Dios no hay un día antes ni un día después, que no ni se adelanta ni se atrasa. Cuando Dios prometió algo, es porque tiene ese día establecido para que en ese mismo día suceda lo que Él está hablando que va a suceder. Los hombres son impacientes y no quieren esperar. Quieren ver el resultado en el momento, pero como Dios es el que programó y preparó todo, desde el principio hasta el fin, lo que Él ha hablado se va a cumplir. Colosenses capítulo 1, verso 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Ve? Todo lo que es de la verdad lleva fruto. Pablo le está hablando a los colosenses, le está hablando y le está diciendo lo que ellos habían oído de Epafra, porque tenían un conflicto, un problema muy grande allí en Colosa. Entonces Pablo les habla y les dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Miremos nosotros, como sea un ejemplo, lo que dice que son pecadores. Años hace que están diciendo que son pecadores y arrepintiéndose, que son pecadores y arrepintiéndose, así todos los días en las reuniones. ¿Conocieron la verdad? No. ¿Crecen? No. ¿Tienen fruto? No. Un pecador no tiene fruto para Dios de ninguna otra manera. No hay forma de que tenga fruto un pecador. Dios no toma nada del pecador. Pero dice que son pecadores y viven que son pecadores. Quiere decir que no conocieron la verdad que los hace libres. No conocieron la verdad que la Escritura dice que Jesús quitó el pecado del mundo, que fueron todos los pecadores crucificados en Él el día que Él murió en la cruz. ¿Qué fruto pueden llevar? Pero Pablo hablaba a los colosenses mostrándoles cómo ellos habían ido creciendo y cómo a causa de qué, de haber conocido la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios, sí. La gracia de Dios que se entra por la fe, sí. La gracia de Dios que nos capacita para hacer todo lo que Dios dice, amén. La gracia de Dios que no está distorsionada,
sino que nos capacita y que tenemos el conocimiento de que nos capacita para ser hijos de Dios y actuar como tales mientras estamos en este mundo. Así que vemos qué tan tremendo es cuando hablamos acerca de la verdad. Tantas cosas podríamos hablar acerca de ello, pero cuánta necesidad tenemos nosotros de entender y de conocer esto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, columna y baluarte de la verdad. Es decir, que esto se tiene que sostener en medio de tanta apostasía, en medio de tanta maldad que está en el mundo, en medio de tanto engaño, de tanto degeneramiento y de tantas otras cosas. La iglesia es la que está puesta en este mundo para sostener la verdad. Así como Cristo nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad, que la verdad existe y es verdad y que está en este mundo. La iglesia del Señor, la iglesia, lo que conocen la verdad, lo que son de la verdad, están puestos para sostenerla. Es decir, que a través de la iglesia el mundo tiene que llegar a saber y a conocer de que la verdad existe. Amén. Y eso es algo que nosotros tenemos ya que tener una estricta vigilancia con nosotros para que esto se mantenga a través de nosotros y a través de nosotros se dé a conocer. El engaño ha arrastrado a mucha gente que estando en las congregaciones los ha arrastrado a apartarse de Dios y hacerlo creer que hasta algunos llegaron a creer que no eran del Señor, cuando la verdad de Dios dice que Él le dio el Espíritu Santo. Dios no le va a dar el Espíritu Santo a alguien que no es de Él, pero si lo pierde. Entonces miramos, vamos la verdad. La esencia veraz y manifiesta de algo, así que es la esencia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. No dijo conmigo está la verdad, sino que era la verdad. Amén. Entonces debemos pensar, si la verdad de Dios está en nosotros, ¿quién va a poder llegar a conocer la verdad si no es a través de lo que la tienen, de lo que la conocen? Entonces, ¿cuánta necesidad tenemos nosotros de estar atentos a esto? Porque hoy se predica el Evangelio y lo único que se sabe decir es acepta a Jesucristo. Acepta a Jesucristo, lo hacen aceptar a Jesucristo, les hacen una oración de fe, se van y agarran a otro y así hacen. Pero esto no es así. Cuando se da a conocer a Jesucristo, se tiene que dar a conocer quién es Jesucristo y hablar la verdad de Dios, de su bendita y santa palabra, porque la que lleva fruto, la que produce algo en que la oye, es la palabra de Dios en verdad. Los hombres inventan y han inventado, ¿no es cierto?, tantas astucias humanas como para tratar de engañar a alguien que crea. Sin embargo, la verdad de Dios, la palabra verdadera de Dios no necesita de astucia humana. Ella es verdadera, ella actúa en aquello que la reciben. Lo que tenemos que tratar por todos los medios de hacer es que lo que reciben, lo que oyen y reciben la palabra de Dios, la reciban como palabra de Dios y no como palabra de hombre. El que la recibe como palabra de Dios a la verdadera palabra del Señor, esta palabra actúa en ello. Por eso es que lleva fruto. No, pero no hay que decirle esto, no hay que decirle aquello. Lo que Dios ha hablado, eso es la verdad. Hay una condenación, hay una salvación, porque Cristo vino y murió a este mundo para salvar a los hombres. Si murió para salvar a los hombres, quiere decir que los hombres estaban en una condición ¿de qué? De condenación. Sino para que salvar a alguien que no tiene necesidad. ¿Por qué no dar a conocer a los hombres que sobre su cabeza hay un juicio esperándolos si no vienen a Jesucristo? El hombre no tiene que aceptar a Cristo, tiene que creer en Él y recibirle, sabiendo que por medio de esto, de creer y recibirle a Él, escapa de la eterna condenación. Y no solamente que escapa de la eterna condenación teniendo la salvación, sino que con la salvación Dios le da la vida de su Hijo Jesucristo, es decir, la vida eterna, la vida de Jesús con toda su virtud, incluyendo su amor santo y bendito.
Esa es la verdad de Dios. Las ofertas que venís, que te da, que te arregla, que aceptar como si fuera una cosa cualquiera. El carcelero de Filipo, ¿qué dijo? Señores, ¿qué he de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Dijo el eunuco a Felipe. Y Felipe le dijo, cree en el Señor Jesucristo. Creo, dijo, lo bautizó. Por eso el que cree lo recibe. A los que creen en su nombre, a los que le recibieron y creen en su nombre, dijo Juan, le he dado el poder de ser hecho hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Así que esto también se tiene que aclarar siempre. Hay quienes aceptan a Jesucristo sin creer, solamente porque se lo dicen. Entonces vemos que la iglesia, según el apóstol Pablo, ha conocido la verdad. Ahora miramos, por causa de lo que ya estaba escrito y de lo que está sucediendo, vemos la apostasía y vemos cómo distorsionan la verdad o tratan de distorsionarla, de desfigurarla. Por eso que Pablo dice, no es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, pero hay quienes lo quieren pervertir al evangelio enseñando otras cosas y se cumple la escritura. Pedro había dicho, hubo entre nosotros falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros en que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató. Y nosotros vemos herejías destructoras y negar al Señor que los rescató, pareciera ser que esto no se cumplió. Sin embargo, miramos la sanidad interior a causa de cómo fue preparando el diablo las doctrinas, haciéndole creer a los creyentes que son pecadores, los llevó a tener la necesidad de esto para tratar de libertarse de algo que nunca jamás el hombre puede libertarse de sí. Es decir, de lo que tiene que ver con la vida natural del hombre y con las obras de la carne. La única forma es por la fe, haciendo lo que Dios dice, entonces lo deja sin ejercicio a ello y va creciendo el hombre espiritual y ocupando el lugar del hombre viejo. Sin embargo, todos los días, ahí está, herejía destructora, entró como algo bueno para la liberación de los creyentes y se puso ahí. Y negar al Señor, sí que lo niegan, porque Dios dice que lo mató en la cruz y que ese hombre no vive más, y ellos, al quererle hacer una sanidad, dicen que está vivo. Entonces niega lo que Dios hizo en la cruz. Ahora, en medio de todo esto, la iglesia sigue estando. Y los que son de la verdad también sigue estando. Y su palabra, que es verdad, sigue estando. Cuando en una congregación, alguien que digamos que la ha instituido, que ha formado una congregación sin que Dios le haya mandado, bueno, él se hace cargo de todas las cosas y conforme cree conveniente lo va llevando, algunos sinceramente conforme a la palabra de Dios, otros los usan, como en este tiempo podemos ver, ¿cierto?, para hacer mercancía de los creyentes, que eso es lo que más se ve en este tiempo. Pero otra es la iglesia que Dios inicia y que la lleva. Nadie quiere creer en este tiempo que Dios ya trazó desde el principio hasta el final el plan con la iglesia y que no hay quien pueda evitar de que llegue hasta el final según el plan y el propósito de Dios. Por eso, los que llegan a ser iluminados y conocen esto, debemos entender. Entonces, Cristo vino para dar testimonio a la verdad y lo dio. Dice la Escritura, no se halló engaño en su boca, ni el engaño pudo con él. Se mantuvo firme hasta el final, ¿verdad? Y cumplió con el plan que Dios tenía con su vida para con la humanidad. Entonces dio testimonio de que la verdad existe, de que un hombre puede vivir en la verdad, puede conocer la verdad porque él lo dijo, y ser y actuar como la palabra de Dios enseña en verdad. Amén. Ahora miramos, si Cristo vino a dar testimonio a la verdad,
Pablo le escribe a Timoteo y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y ahora nosotros estamos en la iglesia del Dios viviente. Somos la iglesia del Dios viviente. Amén. Amén. ¿Y Cristo a dónde está? ¿A dónde está Cristo? ¿No está en nosotros? Y si quiere decir que la verdad está en nosotros. Amén. Imposible que no la demos a conocer. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, verso 15 y dice así: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Ve? Que crezcamos en todo. ¿En quién? En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Siguiendo ¿qué? La verdad en amor. Siguiendo la verdad. Es decir, que la verdad está y está en nosotros y debemos seguirlo. Cuando pensamos acerca de la verdad, qué tan tremendo es llegar a conocer la verdad y saber que somos de la verdad. Amén. Pablo dice que Jesucristo vino para dar testimonio de la verdad de Dios, es decir, de la veracidad de Dios. Dios había prometido que el Mesías iba a venir. Y cuando Cristo vino a este mundo, dio cumplimiento a su promesa. Es decir, que a pesar de todos los tiempos que pasaron, Él cumplió. Quiere decir que no mintió. Amén. En Romanos, capítulo 15, verso 8, dice así: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Es decir, que para manifestar la verdad, la veracidad de Dios y confirmar las promesas. Es decir, ¿qué muestra con esto? Dios había hablado, Dios había prometido y Dios con la venida de Cristo lo había cumplido. Entonces nosotros que estamos mirando, los padres de quienes habla ya pasaron. Pero nosotros que estamos mirando vemos que Dios le cumplió la promesa a los que le prometieron. Dijo que iba a enviar a Jesucristo. Sí, envió a Jesucristo, lo envió. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo? Pasó mucho más tiempo del que resta para el final. Y nosotros no vamos a creer en las promesas de Dios. Si Dios ha hablado, ¿va a mentirnos Dios? Ahora que estamos en Cristo nosotros, ¿Dios va a mentirnos? Así que Dios envió a Jesucristo ¿para qué? Para confirmar la verdad, para confirmar las promesas. Él había prometido que iba a enviar al Mesías y para eso vino Cristo, para dar cumplimiento a la verdad de Dios, a la palabra de Dios. Y Dios confirmó su promesa con la venida de Cristo. Y ahora que Cristo está en nosotros, lo que habla la Biblia acerca de nosotros, ¿no se va a cumplir? ¿Qué importa cuánto tarde? Se va a cumplir. Bendito sea su nombre. Debemos entender quiénes somos en este tiempo, a dónde estamos, quién puede contra la verdad. Pablo dice, nada puede contra la verdad sino la verdad misma. Debemos estar seguros de esto. Los que son de la verdad no pueden ser derrotados jamás por nada ni por nadie. Nada puede contra la verdad. La verdad de Dios es la que ha prevalecido, prevalece y prevalecerá hasta el final. Cristo dijo que era la verdad. Por la verdad, dice de Cristo, que está en mí, dijo Pablo. Es decir, que si Cristo estaba en él, la verdad estaba en él. Y hablaba conforme la verdad de Dios. Y es eso lo que tenemos que hacer todo. Dejar todo lo que no tiene que ver con lo que Dios habla en su palabra. Estamos puestos en este mundo. Si somos columna y baluarte de la verdad, tenemos que sostener y manifestar la verdad. Somos de la verdad. Pero la verdad está en su bendita palabra. No tenemos que inventar nada. Todo lo que Dios dice se ha cumplido y se cumplirá. Y todo lo que Dios dice de nosotros también se va a cumplir.
Por tanto, debemos permanecer fundados, ¿no es cierto?, en la verdad de Dios. Ya Dios ha establecido todas las cosas que van a suceder. Así miramos hacia el futuro y vemos la iglesia, ¿dónde? En la ciudad de oro. Vemos reinando con Cristo en el milenio. Vemos el arrebatamiento. Entonces, todo lo que Dios ha hablado ya se ha cumplido. ¿Cuántas cosas? Entonces vemos, lo que nos dice a nosotros no va a cumplir. Si le cumplió a Abraham, a Isaac y a Jacob las cosas, ¿cuánto más a lo que donde Cristo está? Vendremos y haremos morada con Él. ¿No sabéis que soy templo del Espíritu Santo de Dios? ¿Templo? ¿Y va a faltar su promesa a nosotros? A los que estamos en Cristo, cuando Pablo dice en Cristo está completo. Entonces miren, ¿cuántos fueron engañados? ¿Cuántos están siendo engañados aún en las congregaciones? ¿Cuántos están afuera? ¿Cuántos se alejaron? ¿Cuántos se apartaron? No es la verdad de Dios la que los llevó afuera. El engaño fue el que lo tomó, lo hizo presa y después tuvieron que irse o se fueron a causa de ello. Pero ¿qué hay de la verdad para lo que le han sucedido tantas cosas o que se alejaron? ¿Quién cree en la verdad? Como para creer que no fue el que hizo las cosas, sino que fue el hombre viejo y que lo que Dios dijo de él, eso es, que es el hombre nuevo. No creyó para el crecimiento espiritual, no tuvo en cuenta para el conocimiento de la verdad, no creyó en la gracia de Dios que era más que suficiente para librarlo de todas las cosas malas que podían venir a su vida. El engaño hizo presa. ¿Ve? Pensaban que conocían la verdad. Alguno del que se aparta piensa alguna vez si conoce o no la verdad. ¿Quién es el que lo saca, la verdad o el engaño? Y si nosotros no nos afirmamos y nos ponemos como columnas de la verdad y baluartes de la verdad, baluartes son esos que se usaban en los muros, que se ponían donde los centinelas estaban y no dejaban, cuando lo atacaban de afuera no lo podían tocar. Somos baluartes, somos columnas, la verdad está, la verdad existe, Dios existe y la verdad está en nosotros. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema para los que no creen en la verdad o la rechazan? Hay quienes la rechazan o la niegan. Romanos capítulo 2, verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Ve? Saben que una cosa es verdad de Dios y no lo obedecen. ¿Qué dice que hay para ellos? Ira y enojo de parte de Dios. A veces no sabemos mirar, no entendemos por qué suceden las cosas. O por qué le suceden cosas a los cristianos. Muchos de miramos y decimos, no, se alejó, se apartó, miramos como que despreció. Pero acá dice ira y enojo. ¿A quiénes? A los que no obedecen la verdad. Es decir, que el que sabe que existe la verdad y que lo que Dios dice es verdad y no lo obedece, entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que es lo contrario, la injusticia. Entonces, ¿qué viene de parte de Dios para él? Ira y enojo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Cuántos hay que contienden? Vas a ver todos los falsos que están en las iglesias y que usted le habla de la verdad de Dios, de la justificación, de que han sido justificados, de que son hijos de Dios, que están sentados con Cristo en los lugares celestiales y todas estas cosas, que pertenecemos al reino de Dios, y ellos entran a mostrar otra cosa que no pueden hacerlo con la Biblia. Son contenciosos, no obedecen a la verdad. ¿Qué hay para ellos? Ira y enojo. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nada podemos, nada, sino es por la verdad. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 10, Pablo dice esto acerca de él. Por la verdad de Cristo que está en mí. Mire usted hasta qué punto Pablo llegó a defender la verdad. Cuenta cómo cuando estuvo allá en el templo en Jerusalén lo quisieron esclavizar. Los falsos obreros que eran introducidos para hacerlos volver de la libertad que ellos tenían en Cristo. Y dijo, no accedimos en ningún momento para que la verdad de Dios permaneciese con vosotros. Acá habla, dice, por la verdad de Cristo que está en mí.
Esto tendríamos que sostener y decir todo. ¿O no está en nosotros la verdad de Cristo? Ahora, ¿quién la quiere? ¿Quién quiere defender la verdad de Cristo que está en él? Y no se trata de que esto es un debate con otras personas. Se trata que cuando el engaño viene, que cuando el deseo de la carne viene, el pensamiento humano viene, a pesar de que estamos, ¿no es cierto?, en los lugares celestiales con Cristo, viene. Y entonces la verdad de Dios que está en nosotros, por la verdad de Dios que está en nosotros, debemos saber qué hacer en contra de ello. La verdad nos hace descubrir todo lo que es engaño. Cuando Cristo vino a este mundo, descubrió todo lo que era engaño. Y el conocimiento nos llegó a nosotros de saber. ¿Cuándo descubrimos lo que es engaño? Cuando conocemos la verdad de Dios. Dios dice esto, esto y esto. Y dice que lo que hacen lo contrario, ¿a dónde van? Y lo que hacen su voluntad, ¿a dónde van? Amén. Bendito su nombre. Entonces, vemos la necesidad que tenemos de conocer la verdad. Estos pasajes que nosotros estamos mirando, estamos viendo acerca de ello para ver que verdaderamente esto existe y que es así. Pero ¿cuánto podríamos hablar en cuanto a nuestra conducta, nuestra forma de ser, nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de ser con los demás o para con los demás? Si nosotros entramos y tomando todos estos pasajes, nos pasaríamos días hablando acerca de ello. Y esto es necesario hacerlo. Es necesario que cada hermano entienda, que comprenda, que medite en esto. La verdad, la verdad. El que conoce la verdad, ¿cómo se irá con el engaño? El que conoce la verdad, ¿cómo el engaño podrá hacerlo apartar de la verdad? Sí que dice Pablo, nada puede en contra de la verdad. ¿Ven la tremenda necesidad que tienen los cristianos de conocer la verdad? Las situaciones, todas que se producen, cuántas cosas pueden venir a la vida de un cristiano, no lo tiene que hacer apartar de lo que es la verdad, sino que la misma verdad, ¿no es cierto?, que nos hace libre, hace que rechacemos todas las ofertas que pueda traer Satanás con respecto a este mundo, a nuestra vida. Los que son de la verdad, ¿cómo podrá el engaño en contra de la verdad? Si Pablo dice, nada puede en contra de la verdad, sino la verdad misma. Así que si algo ha ocurrido o algo ocurre, es que nosotros no estamos afirmados o no tenemos verdaderamente el conocimiento de lo que es la verdad. ¿La verdad? ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Dios dice, listo, así dice Dios, así es. Y todo lo que viene al contrario para arrastrarte a otro lado es un engaño. Entonces, ¿para qué acceder? Eso es lo que pasó con Jesús. ¿Por qué él pudo sostener todo? Porque era la verdad. ¿Cómo podía el engaño arrastrarlo? ¿Cómo él podía hablar engaño cuando había venido a este mundo a descubrir lo que era el engaño? No se halló engaño en su boca, dice. ¿Cómo iba a engañar si era la verdad? Vino a abrir los ojos a este mundo para que conociera el engaño y la verdad. El engaño se inició en el huerto del Edén y termina en el infierno. Ese es el fin del engaño. Pero lo que somos de la verdad, lo que somos de la verdad, lo que somos del Señor, lo que tenemos a Cristo dentro de nosotros, debemos meditar en esto. ¿Podemos crecer en el conocimiento de la verdad? Sí que podemos. La verdad lleva fruto en nosotros. La palabra de Dios produce cosas hermosas en nosotros. Las luchas son una cosa, las pruebas son otra cosa, son combates que tenemos que llevar adelante. Pero si no conocemos la verdad, el engaño echa mano de ello, hace uso de cuando estamos en estas situaciones para hacernos cambiar de opinión o de pensamiento con respecto a Dios. Un ejemplo, alguien que es arrastrado hacia el mundo. ¿La verdad lo puede llevar hacia el mundo cuando la verdad vino a sacar a los hombres del mundo y llevarlo a Dios? Quiere decir que fueron engañados. Y el engaño nunca va a tener un buen final para nadie. ¿Tuvo un buen final para Adán? No. ¿Trajo ruina al mundo? Sí. El engaño trae ruina a todo aquel que le obedece o cree o se deja engañar. Sin embargo, la verdad no.
La verdad, aunque se tarde, si la espera, lo llevará a un lugar seguro delante de Dios. Lo mantendrá siempre firme delante de Dios. La verdad le lleva a creer que Dios no le puede mentir, que Dios no ha mentido. Lo que pasa es que no conocemos cuál es el propósito de Dios hasta que llegue a ese momento para recibir lo que Dios prometió. Eso sucede con el mundo, con todo. Y cuanto más individualmente con cada uno de nosotros. Si Dios ha hecho promesa, la va a cumplir. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fundado en la verdad del Evangelio. Pablo le escribe a los colosenses, le está hablando acerca de que nadie puede hacer nada en contra de ellos y dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Si en verdad permanecéis firme, si en verdad, ¿ve? Algunos parecen estar firmes hasta que tambalean, pero el que conoce la verdad se mantiene en ella. Descubre lo que es engaño, medita y ve, no, esto no. ¿Qué me quiere hacer esto? Esto. ¿Qué me quiere hacer aquello? Esto. Ve. Un ejemplo, lo que hemos creído, lo que tenemos a Cristo adentro, lo que hemos sido separados del mundo por Dios. ¿Qué hay en el mundo para nosotros? Absolutamente nada que nos haga crecer en el conocimiento de Dios. Esa es la verdad. No hay nada en el mundo que nos lleve a Dios. Al contrario, todo el sistema del mundo separa al hombre de Dios. El sistema del mundo fue el que hizo a los hombres alejarse de Dios. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto en la vida de tantos cristianos? ¿Será que conocieron la verdad? ¿Alguien les enseñó lo que era la verdad? ¿Se preocuparon por saber si eran o estaban en la verdad o si conocían la verdad? La Escritura dice que nosotros tenemos a Cristo. Por tanto, eso nos asegura de que tenemos la verdad y que somos de la verdad. Pero, ¿qué tanto la conocemos? Debemos aprender a conocer la verdad de Dios. Y nunca el engaño hará presa de nosotros. Eso es no solamente por nosotros, sino por tanto que de una u otra manera, ya sean hermanos apartados o gente de este mundo, vaya a oírnos cuando les hablemos o les prediquemos. La verdad siempre hará que alguien reflexione hacia el verdadero lugar que Dios ha preparado para él. Estamos hablando de alguien que está apartado. Y la verdad también es la única que puede sacar del error a los que viven en este mundo para que vengan al conocimiento de ella. ¿Cuál es la verdad que puede sacar a los hombres de este mundo y traerlo al conocimiento de Dios? La palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios en verdad. Amén. Por eso la Escritura dice que el Espíritu Santo convencería. Así que las artimañas y el error no sirven. Hablamos la verdad queda ahí. Y es la que produce en los demás, según aquello para lo cual Dios le envía. ¿Cuántas cosas podemos seguir hablando acerca de la verdad? Pero queremos terminar ahora pensando y meditando en esto. Columna y baluarte de la verdad, la iglesia. ¿Y quiénes forman la iglesia? ¿Todas las congregaciones son la iglesia? Nosotros vemos que no. Y en una misma congregación, ¿quiénes son los que pertenecen a la iglesia? Sino los que viven en la verdad. Los que cada día dan testimonio de que la verdad existe. Para esto he nacido, para esto he venido a este mundo, para dar testimonio a la verdad. Es decir, que la verdad ya estaba, pero faltaba que alguien dé testimonio. Los hombres no podían conducirse según la verdad. Pero Cristo vino a eso y manifestó que el hombre puede vivir en la verdad
y que puede actuar según la verdad de Dios. Amén. El Evangelio es según verdad y que nosotros podemos andar no solamente en la verdad, sino también en amor. Andar en verdad y en el amor. En amor y en la verdad. La verdad hace libre a todo al que ha sido esclavo del engaño. Si piensa un segundo, si medita un poco en ello, verá cómo fue engañado. ¿Para qué seguir en el engaño cuando la verdad le hace entender y le hace conocer a los que han sido engañados, siendo de la verdad, de que el engaño los apartó de la verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Mirar, ver lo que pasó, ver lo que sucedió y haga el balance. ¿Fue el engaño o fue la verdad? Ah, fue el engaño. Entonces quiere decir que no conoció la verdad. No la conoció, por eso no la va a conocer, por eso va a dejar que el engaño le haga preso, va a vivir siempre en el engaño. No, tenemos que ir verdaderamente al lugar a donde Dios nos puso, a donde Dios nos ha dado como columna y baluarte de la verdad, que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Jesucristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. No puede haber engaño en lo que son de la verdad. Entonces debemos entender esto y prestar atención y una estricta vigilancia a todo lo que hacemos y a todo lo que decimos. Si somos columna y baluarte de la verdad, donde quiera que esté uno de nosotros, esto se tiene que dar a conocer. ¿Cuántas veces ha sucedido y aún sucede a diario que cuando un cristiano hace cosas o ha sucedido y sucede que va a un negocio y que compra algo, le dan el vuelto de más o se encuentra algo y que busca hasta que agotando los recursos para saber de quién es y devolverlo? Eso la gente no lo puede creer que esto sea así. No puede creer. No puede creer que se puede ayudar a otro. No puede creer, porque el mundo está así, pero la verdad tiene que dar a conocer que esto es así. Amén. La gente se asombra cuando le devuelven algo o cuando le dan el vuelto de más y se lo dicen. No pueden creer, pero eso da testimonio de que la verdad existe. Y la verdad de Dios dice que el hombre no debe robar ni tomar lo que no es de él. Amén. Entonces, hermanos, la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad. Debemos saber cómo conducirnos en ello. La verdad jamás nos llevará al error. Jamás. Amén. Por eso que la enseñanza, según la verdad de Dios, evita el error. A veces no se piensan estas cosas y los cristianos se dejan engañar. Multitudes en este tiempo están siendo engañados con las doctrinas que se han introducido. La verdad de Dios se tiene que dar a conocer no solamente al mundo, sino también a ellos. Los que son de la verdad saldrán. Jesús dijo, los que son de la verdad oyen mi voz. Amén. Entonces miramos, entonces columna y baluarte de la verdad. ¿No vamos a preocuparnos por esto? No vamos a preocuparnos por esto, no vamos a alegrarnos nosotros que hemos conocido la verdad, que tenemos, ¿no es cierto?, el conocimiento de que todo lo que tiene este mundo es engaño y de saber que Dios en Cristo Jesús nos apartó de él. Mire cuántos hay que terminan la reunión, van a su casa y prenden el televisor mundano. ¿Qué enseña el televisor mundano? ¿Los llevará a Dios? ¿Lo hará conocer más a Dios? ¿Lo hará más bondadoso? ¿Lo hará más humilde? ¿Crecerá el amor de Dios en su vida mirando eso? No. Sin embargo, hablando de la palabra de Dios, hablando y dando testimonio de las cosas del Señor en su vida, o hablando con otros acerca del crecimiento espiritual que tiene que tener a la luz de la palabra de Dios, eso sí hará que cada día, ¿no es cierto?, vaya alcanzando un conocimiento más elevado en cuanto a Dios, en cuanto a la verdad, y que el carácter de Cristo se vaya formando en ello. El que conoce la verdad, ¿para qué entra en el engaño de algo que es lo único que llevará a su ruina? A la larga terminan mal todo lo que hacen estas cosas. O se vuelven o terminan mal. La verdad enseña esto.
La verdad de la palabra de Dios enseña esto. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios para que nos guíe ¿a dónde? A toda la verdad. Quiere decir que cuando nos engañaron o nos engañó, es a causa de que dejamos la dirección del Espíritu Santo. Y es imposible que el Espíritu Santo no haya tratado de persuadirnos del engaño al cual estábamos siendo presa. Porque Él no quería toda la verdad. Entonces, cuando hay algo que el engaño nos quiere arrastrar, el Espíritu Santo nos tiene que guiar, nos tiene que mostrar. Pero hay quienes, como dice la Escritura, no obedecen a la verdad. La desobedecen y ahí es donde caen en el engaño. Amén. Pero el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad, dijo el Señor. Amén. Y lo tenemos. Entonces quiere decir que nos descuidamos y no estamos atentos y no prestamos atención. Así que esto es algo que tenemos que preocuparnos seriamente si queremos hacer la obra del Señor en estos días finales conforme a su plan y a su propósito. Amén. Padre mío, he hablado tu palabra conforme tu Espíritu Santo puso en mi boca y la he hablado creyendo que tu palabra no volverá atrás vacía, sino que ha de ser todo aquello para lo cual tú le mandaste que ella haga. La verdad de tu palabra, Señor, la verdad de tu palabra que es verdad, es la que lleva fruto, es la que actúa, es la que produce conforme tú la has enviado en aquellos que la reciben. Que en esta noche, en este lugar, no haya uno solo que no la reciba como palabra enviada por ti para enderezarlo, para corregirlo, para instruirlo en la justicia de tu verdad, mi Señor, para que abran los ojos y no se dejen engañar por nada, Señor mío, más que siendo guiados por tu Espíritu Santo puedan conducirse como columna y baluarte de la verdad, para la cual tú nos has hecho miembro del cuerpo de Cristo y nos has puesto en esta tierra. Que tu palabra, que no vuelve vacía, produzca todo lo que tú le mandaste que haga en cada uno de los que la hemos recibido. Los que son de la verdad, debemos alegrarnos y gozarnos. Por más que estemos engañados, por más que hayamos sido engañados, por más que el engaño haya hecho presa, no lo puede el engaño hacer su esclavo. La verdad nos hace libre. Así que si nos volvemos de ello, la verdad nos hace ver todo lo que es engaño. Y si somos de la verdad, podemos permanecer fundados en ella, en la verdad de tu bendita y santa palabra, Señor. La verdad de tu bendita y santa palabra nos dice que somos hijos tuyos, que somos tuyos. Gloria sea tu nombre. Gloria sea tu nombre, porque somos tuyos, somos tus hijos, somos de la verdad. Aleluya. Gloria sea tu santo, bendito y divino nombre. Tu Espíritu Santo sea obrando en todo lo que estamos aquí en esta noche. Tu Espíritu Santo sea obrando conforme al plan y al propósito que tú enviaste en tu palabra. Aleluya. Lo que somos de la verdad, no podemos ser esclavos del engaño, a pesar que hayamos sido engañados. La verdad nos hará libre. Tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando pensamos que somos tuyos y que tú estás en nosotros y que tú nos compraste a precio de tu vida, de tu sangre, mi Señor. Gloria sea tu nombre. ¿Cómo no permanecer fundado en la verdad del Evangelio? ¿Cómo no permanecer fundado en ello, mi Señor? Ilumínalo de tal manera que esto sea una realidad en todo lo que hemos creído y estamos aquí. Bendito sea tu nombre. Amén.